Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Pastor. Soy profesora certificada en PMP y pertenezco al equipo docente del Departamento de Formación Executive de Gestión de Proyectos en Factor Humano Formación. Antes de comenzar con la cápsula formativa de hoy, que va a impartir mi compañera María, quiero haceros una breve presentación de nuestra empresa. Somos una escuela internacional de posgrado cuyo lema es Training Anyone, Anywhere, Anytime. Apostamos por las clases telepresenciales, que son clases en directo que combinan la flexibilidad de la enseñanza en remoto con la calidad de la enseñanza tradicional, ya que promovemos el contacto con el alumno, cosa que no ocurre en la formación online o a distancia. Trabajamos en un entorno como el que estamos utilizando ahora. En nuestro campus tenemos todo el material del curso disponible, la opción de tutorías habilitada y además todas las clases se graban. Por tanto, si pierdes alguna clase por algún tema profesional o personal, siempre la puedes visionar posteriormente. De esta manera se facilita y se compatibiliza el desarrollo profesional con la vida personal. Los cursos que tenemos actualmente en el catálogo son el de Dirección y Gestión de Proyectos para la certificación PMP y CAM, el título universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, el curso de Gestión Eficaz de Proyectos para Valientes, este está principalmente orientado a pymes, y un taller práctico de gestión de proyectos. Ya, sin más dilación, os presento a mi compañera María, que va a impartir el webinar de hoy sobre una herramienta de gestión de proyectos llamada Project Libre. María es profesora certificada en PMP con más de 9 años de experiencia en gestión de proyectos y en los últimos años también ha estado ejerciendo como profesora. Por último, recordaros que los micrófonos permanecerán cerrados durante la presentación para mantener la calidad de la misma. Al final del webinar responderemos a las preguntas que hayáis escrito durante la presentación. Y bueno, ahora os dejo ya con María. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolanda, por la presentación. Como ha comentado Yolanda, yo soy profesora también del área de Management de Factor Humano Formación y en concreto imparto cursos de Project Management. Entonces, en esta cápsula formativa vamos a hablar, como habéis podido ver en el título, en la convocatoria, de una herramienta que se llama Project Libre, que no es muy conocida, pero es una herramienta que sustituye bastante bien a Microsoft Project para gestionar nuestros proyectos. A lo largo del webinar haremos una serie de preguntas, como ha dicho Yolanda, para que vayáis interviniendo. En el apartado de preguntas de la herramienta por la que os habéis conectado al webinar, podéis ir dejando vuestras respuestas a las preguntas que yo voy a hacer o una pregunta cualquiera que tengáis surja en cualquier momento. Yolanda la recopilará y al final dedicaremos un tiempo para responder a estas preguntas, ¿no? La idea de hoy es que sea muy dinámico y muy práctico. Vamos a repasar algunos conceptos de Project Management y vamos a ver cómo aplicarlos sobre esta herramienta. Para ello utilizaremos, como digo, Project Libre y la metodología PMP, que ahora hablaré brevemente de la misma. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. La duración que tenemos estimada en total es de 1 hora aproximadamente. Bueno, como digo, hay una metodología que se llama PMP, que bueno, muchos de vosotros la conoceréis, es una herramienta de gestión de proyectos reconocida internacionalmente. Es una metodología propiedad del Project Management Institute y bueno, pues uno de los cursos que tenemos en nuestra área es en Factor Humano Formación, es orientado a obtener esta certificación, que como muchos sabréis es muy reconocida a nivel internacional. Entonces, los objetivos que tenemos para esta tarde, para esta hora que le vamos a dedicar al webinar, pues es repasar algunos conceptos clave de esta metodología. No es el objetivo hoy hablar de esta metodología, pero sí algunos conceptos los repasaremos. Contaremos lo que es Project Libre y desarrollaremos un caso práctico muy sencillo. No da tiempo tampoco a ver casos muy complejos, pero sí que os sirva como introducción a las personas que estéis interesadas en vuestro día a día en aplicar esta herramienta, en utilizar esta herramienta. Pues un caso práctico muy sencillo aplicando estos aspectos básicos de la planificación de un proyecto. El alcance, ¿vale? Luego veremos qué es esto de una EDT para los que no lo conozcáis, es decir, cómo registrar las tareas de mi proyecto, cómo registrar los plazos y en función de eso
Podré dibujar el cronograma y el famoso diagrama de Gantt, que muchos de vosotros conoceréis, y los costes, ¿vale? Con esto tengo los 3 pilares básicos, digamos, de la planificación de un proyecto, ¿vale? Un poco por enmarcar la charla de esta tarde, pues podéis ver aquí, perdón, que me he ido para adelante, podéis ver aquí, pues dentro de la metodología PMP, que se recoge en un libro que se llama el PMBOK, pues hay una serie de métodos, de herramientas para distintas fases de un proyecto. Está organizado de esta forma, por grupos de procesos y por áreas de conocimiento, ¿vale? Como veis, hay muchas áreas: integración, calidad, recursos humanos, todas las áreas que pueden afectar al project management, a la gestión de un proyecto, bien sea un proyecto grande, complejo o un proyecto sencillo en nuestra empresa, en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, hoy vamos a focalizarnos más, como he dicho antes, en la parte de alcance, tiempo y costes, ¿vale? Entonces, para empezar a dinamizar un poco la charla de hoy, pues vamos a hacer una pregunta, podéis ir contestando a través del apartado de preguntas, para ver también un poco los asistentes que estamos hoy y que yo pueda ir orientando un poco más la charla. Entonces, voy a dejar unos breves minutos para que respondáis si utilizáis alguna metodología y en caso de que la utilicéis, cuál, ¿no? De gestión de proyectos en vuestro día a día, en vuestras empresas. Ninguna, sí una metodología propia, ¿vale? Muchas empresas tienen metodología propia. Sí, la metodología PMP, que es esta que estamos hablando esta tarde y que cada vez es más conocida, y otras metodologías más conocidas a nivel internacional también, que se llama PRINCE2, ¿vale? Entonces voy a dejar unos momentos, yo puedo ver aquí vuestras respuestas, ¿vale? Participad, por favor, a través del área de preguntas y yo resumiré un poco qué es lo que está contestando la audiencia de hoy. Vamos a dejar unos minutos y respondiendo, por favor. Sabéis que ahí en el panel de control de GoToWebinar tenéis un apartado de preguntas. Bien, tenemos unas cuantas personas que están respondiendo. Roberto, Guadalupe, gracias. Alberto, que me están indicando la respuesta A, ¿vale? Hay otra persona que indica la respuesta B, la propia, ¿vale? Hay mucha gente que tiene una metodología propia en sus empresas, bien sean empresas multinacionales o bien sea una metodología propia por la que, bueno, pues hemos ido aprendiendo las mejores prácticas en los proyectos. Vale, gracias. Veo que hay una mayoría de A's, aunque también hay algunos que conocen la metodología PMP, ¿vale? Y utilizan la metodología PMP. Bien, vamos a continuar con el segundo sondeo, ¿vale? Que me va a servir un poco a mí más para orientar la charla. Si utilizáis en vuestros proyectos alguna herramienta, ¿vale? Puede ser que no utilice ninguna o que utilice hojas de papel, ¿no? O bien que utilice hojas de cálculo de Microsoft Excel, que es una cosa que mucha gente hace, todos hemos hecho, ¿vale? En algún proyecto al hacer la planificación en Excel. Puede haber gente que haya utilizado Project, ¿vale? Para representar diagramas de Gantt y luego puede ya que utilice Project de una forma mucho más avanzada, digamos, para planificar y hacer el seguimiento de los proyectos. Voy a dejar también unos minutos, por favor, me vais respondiendo en el apartado de preguntas, ¿vale? Veo que algunas personas están participando, muchas gracias. Francisco, la B, la A, la C, bien, ¿vale? Open Project, ¿vale? Veo que aquí hay una persona que conoce Open Project, Omar, sí, esta es otra herramienta también de software libre, hoy vamos a hablar de esta Project Libre, que yo creo que Open Project ha perdido un poco continuidad y ahora esta Project Libre, como sabéis, estas herramientas dependen del desarrollo de una comunidad y entonces, bueno, esta Project Libre está en un momento ahora mismo más avanzado, ¿no? Aunque podéis valorar también otra herramienta que se llama Open Project. Vale, bueno, veo que hay Bs, bastantes Bs y Cs, ¿vale? Hay mayoría de Bs y Cs, es decir, bueno, pues tenemos gente que utiliza el Microsoft Excel, ¿vale? Que bueno, para ciertas cosas pues nos puede servir, ¿no? Y hay gente que utiliza, voy a un momento atrás, perdonad, vale, y hay gente que utiliza Project, pero solamente para representar el diagrama de Gantt, ¿vale? Esto, como veremos luego, bueno, nosotros vamos a trabajar hoy sobre Project Libre, pero me estaré refiriendo bastante a Microsoft Project porque, bueno, estas herramientas de software libre, pues como sabéis, son gratuitas, pero bueno, tienen la desventaja de que algunas cosas son más limitadas que lo que puede ser una herramienta de mercado como un Project.
Entonces, lo que sí que veremos a lo largo de la charla es que, bueno, pues muchas personas representan el diagrama de Gantt, hacen su planificación, eso les sirve para, digamos, tener una presentación bonita, ¿no?, de cara a la dirección o de cara a los responsables del proyecto, pero luego no se hace el seguimiento. Entonces, realmente el objetivo de la herramienta es gestionar el proyecto, ¿vale? No es pintar un diagrama de Gantt simplemente. Como decía al principio, ¿cuáles son los aspectos clave de la planificación para poder empezar con nuestro proyecto, a trabajar sobre nuestro proyecto, ¿no? Pues cerrar muy bien el alcance, la estructura de desglose de trabajos, ahora veremos, que es detallar las tareas de nuestro proyecto, ¿vale? A detallar los tiempos, con esto printaremos un cronograma y tenéis un ejemplo de diagrama de Gantt. Y, por último, calcular los costes previstos, ¿vale?, los costes planificados de las actividades y con esto tener un presupuesto general del proyecto. Vale, pues vamos a empezar por el alcance. Entonces, vamos a empezar, como decía, introduciendo algunos conceptos y luego los veremos sobre Project Libre. Esta es la definición del PMBOK, que, como os decía, es el manual de referencia a la metodología PMP. Y entonces, ¿qué nos dice sobre el alcance? Pues que en la gestión del alcance tenemos que definir que el proyecto incluye todo y únicamente todo el trabajo requerido para completarlo con éxito, ¿vale? Es decir, es fundamental en un proyecto el definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye, ¿vale? Esto no quiere decir que sea cerrado tampoco a lo largo de todo el proyecto. Luego, como muchos sabéis, si gestionáis proyectos, pues puede haber una gestión de cambios, ¿vale? Pero sí que en una planificación yo tengo que definir bien con mis interesados, como sabéis, es decir, con las personas, con los clientes, con los managers, con las personas interesadas en el proyecto, qué es lo que está incluido en el alcance, ¿vale? Y entonces la EDT, pues que es la estructura de desglose de trabajos, es dividir el proyecto en componentes más pequeños, ¿vale? Para esto también en el PMBOK, en la metodología, hay una serie de técnicas. A veces no sabemos cómo abordar esto, ¿no?, dependiendo del proyecto y del alcance que tengamos. Entonces, hay una serie de metodologías propuestas para conseguir llegar a detallar el proyecto a nivel de tareas, ¿vale? Porque si tenemos una línea general de lo que queremos hacer, pues no vamos a poder llegar a hacer una previsión de tiempos, de costes y de recursos, que es de lo que se trata para poder hacer una planificación completa de nuestro proyecto, ¿vale? En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo, que se trata de un proyecto, vamos a organizar una fiesta, ¿vale? Una cosa que todos podemos conocer. Entonces, ¿cuál sería un primer listado de requerimientos? ¿Vale? Pues yo voy a ver qué necesito, ¿no? Entonces, necesito un local, necesito reservar un local, necesito elaborar una lista de invitados y enviarle las invitaciones, y necesito comprar decoración para el local, comprar una comida y una bebida, ¿vale? Con esto tengo un poco los requerimientos a alto nivel de mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer dentro de esta primera fase de planificación? Pues llegar a definir una EDT, una estructura de desglose de trabajo, es decir, detallar las tareas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya os digo, estamos viendo un caso sencillo, pues lo que vamos a poner es que la reserva del local, primero voy a seleccionar un local y luego voy a reservarlo, ¿no? Que eso puede ser un hito, es decir, he cumplido ya con esta fase, he reservado mi local, ¿no?, para la fecha tal que quiero hacer la fiesta, ¿no? Invitados, pues voy a elaborar la lista, luego voy a enviar las invitaciones. Esto es un ejemplo, lógicamente puedo detallarlo todavía más, ¿no? Comprar las invitaciones, diseñarlas y las voy a hacer yo mismo, etcétera, ¿no? Comprar la decoración, comprar la comida y la bebida, ¿vale? Esto podría ser un primer listado de tareas de nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver cómo se introducen en Project Libre y para eso, como muchos no conoceréis la herramienta, aunque he visto que sí que hay gente que maneja herramientas de este tipo, pues podéis ver, luego os mostraré unos ejemplos sobre la propia herramienta. Bueno, pues podéis ver ahí un pantallazo. Entonces es un software que es gratuito, como decía, y es equivalente a Microsoft Project, ¿vale? Tiene bastante funcionalidad. Ahora repasaremos un poco las funciones que podemos obtener en esta herramienta. Está disponible para Windows, para Mac y para Linux, ¿vale? Es compatible con Project, es decir, que puedo generar los archivos en formato que luego puedo abrir en Project. Y tiene la ventaja, pues, que tienen todas las herramientas de ese tipo, como os decía antes, ¿vale? Muchas son más limitadas en cuanto a funcionalidad que lo que pueda tener una herramienta
de mercado, pero sí que luego lo que puedo encontrar es mucha documentación al respecto de esto, o gente que desarrolla mejoras sobre la herramienta y las puedo incorporar, o que desarrolla parches que corrigen ciertos problemas, etcétera. Todo ese tipo de cosas. En este tipo de herramientas suele ser abierto y lo puedo incorporar a la herramienta en función de mis necesidades o ver qué están haciendo y cómo lo están utilizando otras personas, ¿no? ¿Vale? Entonces, funcionalidades principales que veremos, bueno, ahí abajo veis tenéis la URL de esta herramienta, que es proyectlibre.org, ¿vale? Project Libre, como suena, con J, todo seguido, ¿vale? Si lo buscáis en internet podréis ver que hay distintas versiones del programa según el sistema operativo que tengáis y que es muy sencillo de instalar, ¿vale? Bajáis un ejecutable y os lo instaláis y podéis empezar a hacer pruebas con un proyecto sencillo de este tipo que vamos a ver esta tarde. ¿Qué funciones tiene? Pues como decíamos, pintar el diagrama de Gantt, lógicamente, ¿no? Pero va mucho más allá. Podemos asignar recursos y costes a las tareas para obtener un presupuesto del proyecto, como veremos esta tarde también. Podemos pintar la estructura de desglose de trabajos, que al final no es más que bajar los requerimientos a un nivel de tarea, de paquete de trabajo, se llama la metodología, de forma que luego me resulte más fácil estimarlo y asignar los recursos. Y luego una parte muy importante de la que decía, como decía antes, nos solemos olvidar, que es la parte de seguimiento del proyecto y de gestión del valor ganado. Gestión de valor ganado, no voy a entrar en esto porque es un concepto complejo, pero es una de las metodologías de seguimiento de proyectos que podemos encontrar en la metodología como PMP, ¿vale? Es decir, no solamente me interesa pintar el proyecto y ver qué hitos tengo que hacer y en qué fechas para poder llegar a celebrar mi fiesta, en este caso, ¿vale? Sino que luego necesito ir haciendo un seguimiento a lo largo del proyecto para ver si se están cumpliendo esas previsiones que he hecho o si tengo que hacer ajustes, tanto en cuanto a la duración como en cuanto a los costes. Y para eso hay distintas metodologías. Hay la que utiliza PMP, se llama gestión del valor ganado. Y luego informes, ¿vale? Podemos generar muchos informes. Luego abriré la herramienta con algunos de los ejemplos que tengo por aquí para que veáis un poco más cómo son los menús y demás. Bueno, entonces decíamos que estábamos, si os acordáis, hablando del tema del alcance, ¿vale? El tema del alcance nos permite introducir las tareas, introducir el proyecto, las tareas y las subtareas en Project Libre, ¿vale? O en Microsoft Project, ¿no? Es una herramienta de gestión de proyectos. En nuestro caso, os acordáis que habíamos dicho que vamos a reservar un local, ¿vale? Para ello vamos a seleccionarlo y reservarlo, vamos a hacer una lista de invitados, ¿vale? Y le vamos a enviar las invitaciones. Vamos a comprar la decoración, vamos a comprar la comida y la bebida y finalmente vamos a celebrar la fiesta, que digamos es el hito, esos puntos que aparecen con duración 0, ¿vale? Veis que me aparecen marcados como hitos, es decir, he cumplido esta parte. Una buena práctica, unas buenas prácticas que iremos repasando un poco sin entrar tampoco mucha profundidad, pero sí para que los que tengáis interés en utilizar esto empezáis con buen pie, digamos, con buenas utilizaciones de la herramienta, pues es mostrar el proyecto, ¿vale? Esto hay distintas formas de hacerlo, podemos directamente meter el proyecto y desplazar todas las tareas a la derecha para que quede a una fila que englobe a todas las otras, digamos, ¿vale? O bien podemos finalizar las fases del proyecto con hitos. Esas dos cosas son buenas prácticas, digamos, que nos permiten tener nuestro proyecto bien organizado. Como veremos ahora mismo solo hemos metido las tareas, por eso las duraciones aparecen todas con un interrogante. ¿Vale? Esto es lo que no voy a pasar ahora mismo a la herramienta porque esto es una de las cosas más sencillas. Esto simplemente voy línea a línea y voy introduciendo mis tareas y las que son subtareas de otras pues las voy desplazando hacia la derecha, ¿vale? Y entonces así me aparece pues una primera ordenación de mi proyecto de esta forma que podéis ver aquí. ¿Vale? Vamos a, como decía, tenemos interrogantes ahí porque no sabemos la duración de las tareas, ¿vale? Excepto algunas que ya le he puesto 0 y entonces me las ha puesto como hitos, ¿vale? Pero, ¿qué nos interesa? Pues saber planificar para cada una de mis tareas, de mi proyecto, qué tiempo me va a llevar. Entonces, lo que hemos dicho, ahora estamos con un proyecto muy sencillo, ¿vale? Pero cuando tenemos en un proyecto, en nuestro trabajo, en un proyecto grande o pequeño, lo que sea, pero tenemos un objetivo, sabéis que un proyecto está definido por un objetivo
y un plazo, ¿vale? Esa es otra de las cosas que nos dice la metodología. Si estamos desarrollando un proyecto, tenemos un objetivo y un plazo determinados, ¿vale? Entonces, no es un día a día de nuestro negocio, sino que es un proyecto específico. Dentro de ese proyecto definimos unos requerimientos, definimos paquetes de trabajo y, si podemos detallar aún más, definimos actividades. Las actividades ya nos permiten, primero, identificar dependencias entre ellas y después estimar los recursos, ¿vale? Con todo esto podremos componer el tiempo y los costes de nuestro proyecto. Ahí tenéis un ejemplo de lo que, bueno, en la metodología se llama un diagrama de red, es decir, una vez que tenga mis tareas de mi proyecto, pues puedo identificar qué dependencias hay. A lo mejor algunas tareas no son dependientes de otras y las puedo realizar en paralelo, pero otras sí. Entonces, eso es un flujo, que ahí abajo tenéis pintado uno, pero que si utilizo una herramienta de gestión de proyectos no es necesario porque ya la herramienta me va a permitir introducir esas dependencias y me va a calcular, pues en función de esas dependencias, la duración de mi proyecto, ¿vale? Para estimar la duración depende de los recursos, ¿vale? Humanos y materiales. Entonces ahí veis un poco el flujo arriba de la parte de planificación del tiempo de un proyecto, ¿vale? Vamos a ir ahora a nuestro ejemplo sencillo de nuestra fiesta y vamos a ver cómo, integrando la información de las actividades, las dependencias entre las actividades, los recursos y las duraciones, puedo pintar finalmente el cronograma del proyecto, que es el famoso diagrama de Gantt que decíamos, ¿no? Ahí ya digo, vamos a contar hoy muchos conceptos. Bueno, pues si alguno tenéis interés, sabéis que hay la certificación PMP, también nosotros tenemos un curso para esta certificación donde te cuenta un poco más, pero bueno, el libro del PMBOK se puede adquirir también en la página del PMI, ¿vale? Y entonces informarse más en detalle de esta metodología, ¿no? Entonces, una vez que pintamos el cronograma, podemos identificar cuál es la duración de nuestro proyecto, porque la duración del proyecto va a depender de las dependencias, baja la redundancia, que hay entre las tareas y de la duración de las tareas, ¿no? Entonces, habrá tareas que yo puedo mover, hacerlas más adelante o más atrás y no afecta a mi proyecto. Esas tareas no son críticas, ¿vale? Pero hay tareas que son críticas y entonces todo esto lo puedo hacer manualmente por fuera o lo puedo hacer en una herramienta como Project Libre que me lo va a calcular automáticamente, ¿vale? Antes de continuar con esta parte, que quizás está haciendo un poco ya densa para las personas que no estén acostumbradas a utilizar una herramienta de este tipo, pues vamos a hacer otro sondeo, ¿no? Para ver que no estéis muy perdidos. Entonces, ¿qué pensáis que se debe introducir primero en un diagrama de Gantt o en un cronograma? ¿Vale? Las fechas de las actividades o las duraciones, ¿vale? Entonces, pues decimos la A, las fechas, la B, las duraciones de las tareas, ¿vale? La C, la fecha de inicio del proyecto, ¿vale? La D es indiferente. Vamos a dejar aquí unos momentos para que vayáis contestando a esta pregunta a través del apartado de preguntas. Y vamos a ir viendo contestar por favor al tercer sondeo. Vale, muy bien, ya estoy viendo que hay bastantes respuestas, gracias por las respuestas que estoy viendo. Vale, hay bastantes que contestan la B, pero no lo tienen muy claro, ¿vale? Hay gente que dice la A, la C, ¿vale? Sobre todo decís la C y la B, ¿vale? Bueno, esta pregunta no es, o sea, estas respuestas no son excluyentes, ¿vale? La fecha de inicio del proyecto sí la debo introducir. Si cogéis un Microsoft Project o una herramienta como Project Libre y empezáis a meter un proyecto, la fecha de inicio que os va a poner es la de hoy. Pero luego hay una parte donde puedo ver las estadísticas del proyecto y puedo cambiarla. Porque si este proyecto lo quiero iniciar un día determinado, lo puedo poner, ¿vale? Entonces, las respuestas correctas son más bien la B y la C, es decir, pero no tiene por qué. Puede ser que yo quiera en una tarea meter una fecha directamente, es decir, obligar a una fecha, ¿vale? Entonces aquí os cuento lo siguiente. Si habéis visto este símbolo, ¿vale? Luego lo veremos sobre la herramienta y si conocéis la diferencia entre programación manual y automática, ¿vale? Esta es una parte muy importante y que mucha gente se lía con esto en Microsoft Project.
porque bueno, si nos ponemos a meter fechas de tareas a mano, todas las fechas de las tareas, pues nos empiezan a salir símbolos de estos por todas partes, luego lo veremos en un ejemplo, en nuestro ejemplo, y esos símbolos son restricciones, ¿vale? Entonces, eso no es la forma de trabajar con una herramienta como esta. Si yo lo que calculo son las duraciones de las tareas, lo que me va a durar una tarea, sí que una fecha de inicio de proyecto la puedo necesitar o no, lo normal es que sepa cuándo va a empezar, entonces ponga esa fecha de inicio y lo normal es que ponga esa fecha de inicio en primer lugar y luego las duraciones. Y entonces ya la herramienta me va a decir cuándo se tienen que realizar esas tareas en función de las distintas dependencias que yo haya creado, ¿vale? Y no estoy obligando, no estoy haciendo que me salgan símbolos de estos amarillos que veis aquí por todos los lados, es decir, no estoy imponiendo una fecha de forma que me lo va a tomar como una restricción, ¿vale? Entonces, esto es lo que es importante en Project, que diferenciéis entre programación automática, es la programación por defecto, porque para eso está la herramienta, ¿vale? Es decir, lo que he comentado antes, si yo me baso en un proyecto en el que yo puedo saber cuándo voy a empezar, eso lo voy a saber, calcular las duraciones de las tareas, pues aplicando una metodología, como hemos dicho, detallando las tareas, viendo de qué recursos dispongo, ¿vale? Pues con eso ya la programación automática de Microsoft Project o de Project Libre, pues me va a decir cómo se sitúan las tareas en mi proyecto, me va a pintar el diagrama de Gantt. Si yo fuerzo todas las fechas de las tareas, al final estoy haciendo restricciones de todas las tareas que no es lo que me interesa, ¿vale? Salvo que sea así, que realmente una tarea tenga que ser en determinada fecha. Por lo habitual no es que todas las tareas sean en determinada fecha, sino que el programa me diga cuál es la fecha límite o la fecha, es decir, la programación por defecto que tiene el sistema es lo antes posible. Me coloco esta actividad lo antes posible para cumplir con mi proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os muestro un pantallazo, ahora voy a mostrarlo también sobre la herramienta para que lo veáis, pero bueno, como hemos dicho, ¿vale? La duración, lo ideal es meter primero el inicio del proyecto, ¿vale? Que hay una pantalla, por ahí, esta pantalla que veis aquí de información de proyecto, en su pestaña general, ¿vale? Eso también lo tenéis en Microsoft Project, puedo decir, la fecha de inicio es esta, ¿vale? Y luego voy metiendo la duración de las tareas. Pues si yo calculo que la duración de las tareas, tanto en Microsoft Project como en Project Libre, la puedo meter en jornadas, en días, que es lo normal, o en horas, que ya internamente me lo va a recalcular en días, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir que quiero seleccionar el local que me va a ocupar un día y reservar el local me va a llevar 0 días, ¿no? O puedo poner una hora. Si pongo un H, ya el programa me lo recalcula a días también. Y entonces me va computando arriba, por eso os decía lo de poner la línea del total del proyecto, en la duración total del proyecto, ¿vale? Que también lo puedo ver en la pestaña esta de estadísticas, ¿vale? Vamos a ver, si queréis un momento, no quiero perder mucho tiempo aquí con demos y tal, porque si no se nos va el tiempo, pero sí que veáis por lo menos la herramienta aquí, ¿vale? Y así, a ver, tengo aquí unas cuantas versiones de este proyecto y bueno, vamos a ver, veis, ahí podéis ver, ¿vale? La herramienta, veis que tiene, pues bueno, unos menús, no tienen todas las funciones que tiene Project Libre, pero bueno, iremos viendo algunas cosas de aquí, ¿vale? Por aquí tenéis informes, la página de gestión de recursos, luego lo veremos, ¿vale? ¿Vale? Luego veremos un ejemplo más concreto de esto. Si me voy a las tareas puedo ver el diagrama de Gantt. Entonces, digamos, para pintar esto, ¿qué hago? Pues meto primero esta lista, la EDT, ¿vale? Voy metiendo, pues si quiero puedo meter una fecha de información del proyecto, ¿vale? Puedo meter, aquí tengo en concreto la información de la tarea, puedo abrir la información del proyecto, ¿vale? Veis aquí la información del proyecto, puedo poner una fecha de inicio al proyecto, ¿vale? Entonces lo suyo es dejar la programación manual e ir metiendo las dependencias, ¿vale? Que veis que son estas flechitas de aquí, ¿vale? También las puedo poner aquí en forma de predecesoras, la predecesora de esta tarea es esta otra, con lo cual me las va a enlazar, ¿vale? Entonces voy metiendo la duración de las subtareas, las dependencias y con esto ya se me pinta el diagrama de Gantt, ¿vale? Ahí vamos a volver un momento a la presentación, veis que tengo unas tareas en rojo, ¿vale? No voy a entrar mucho en este detalle, pero si ponéis un filtro, como tenéis ahí en esa pantalla de las tareas críticas, me va a decir
la duración de tu proyecto, en este caso este proyecto es de 3 días y con 125, que supongo que será 1 hora, que he puesto por aquí, ¿vale? Porque estas tareas son críticas, ¿vale? Estas tareas, si las desplazo, si hago que se retrasen o que sean más largas de lo que estaba previsto, me va a retrasar la duración del proyecto, ¿vale? Por lo tanto, me va a retrasar la fiesta en este caso, ¿vale? Pero al mismo tiempo tienen la ventaja de que si yo quiero trabajar sobre la planificación y quiero reducir la duración total de mi proyecto, pues puedo simultanear tareas de estas o intentar acortarlas porque sé que son críticas, ¿vale? Por ejemplo, pues el tema de la decoración, si comprar la decoración me va a llevar un día, pues a lo mejor si me ayuda alguien, pues en vez de un día me va a llevar 2 horas, ¿vale? Y entonces voy a reducir la duración de mi proyecto, ¿vale? Vamos a continuar un poco más viendo la parte de costes, ¿vale? Para tener un ejemplo así sencillo, pero más o menos completo, ¿vale? Y luego vamos a mencionar un poco también la parte de planificación, que ya es la más compleja en una herramienta de este tipo, ¿vale? La parte de costes, pues vamos nuevamente a la metodología, incluye todos los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar y controlar los costes de forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado, ¿vale? ¿Cómo se obtienen los costes? Pues sumando los costes de todas las actividades. Entonces, como decía, pues hacemos una planificación y esto nos va a dar un presupuesto de nuestro proyecto, ¿vale? Pero a lo largo de todo el proyecto, pues hay unos procesos de monitorización y control, es decir, de control de costes, de ver el coste previsto frente al real y de poder atacar posibles desviaciones. Todo esto, pues lo ideal es combinar una metodología de gestión de proyectos, como puede ser el PMBOK, como una herramienta de este tipo, ¿vale? Con una herramienta como Microsoft Project, ¿vale? A través del presupuesto, pues ahí tenéis un ejemplo, un gráfico de los básicos también del PMBOK sobre este tema, pues podemos saber qué necesidades de financiación vamos a tener a lo largo del proyecto y, como os decía, ir haciendo un seguimiento de los gastos reales, ¿vale? Que es esa línea que tenéis ahí abajo. Luego veremos sobre la herramienta, nos permite también guardar una línea base. Veis ahí que aparece el concepto línea base. ¿Qué es línea base de costes? Pues mi planificación prevista, ¿vale? Esa planificación prevista la voy a guardar para luego poder comparar con los gastos reales, ¿vale? Que como veis en esa gráfica, es una gráfica típica, digamos, de un proyecto, pues, ¿qué es lo que sucede? Que al principio tengo menos gastos y tengo también menos dinero, ¿vale? Esa escalera es el dinero que voy inyectando al proyecto, digamos, para financiarlo, y entonces, pues al principio voy a inyectar menos dinero, pero después, durante el transcurso del proyecto, hacia la mitad del proyecto, que es cuando más desarrollo tengo que hacer, ¿vale? Pues entonces voy a tener más gastos, ¿vale? Y entonces voy a tener que ir incorporando financiación, ¿vale? Y entonces voy a tener que ir controlando siempre las dos líneas que tenéis ahí, la línea base de lo previsto frente a los gastos reales, ¿vale? Para que no se me escape, como pasa en este caso ahí al final, el gasto real con respecto al gasto previsto que yo tenía en mi proyecto, ¿vale? Todo esto vamos a verlo también sobre la herramienta. Entonces, ¿cómo calculamos los costes? Pues asignamos los recursos, ¿vale? A cada tarea del proyecto. En la herramienta Microsoft Project o Project Libre admiten 3 tipos de costes, digamos, los recursos de tipo trabajo, los recursos que son personas, recursos humanos asignados al proyecto, los recursos materiales, ¿vale? O también podemos asignar un coste fijo a una tarea determinada, ¿vale? Que no depende de los recursos. Vamos a ver ahora ejemplos sobre nuestro caso. Entonces, vamos a suponer que vamos a contar con un decorador que se llama Juan, ¿vale? Es una persona, entonces de cara al programa es una herramienta de tipo trabajo, como decimos, cuyo coste es de 10 euros la hora, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a invitar a 50 personas y cada una nos va a costar 1 euro cada invitación. Y vamos a suponer que vamos a invertir 250 euros en reservar el local y 300 euros en comida y bebida, ¿vale? Entonces, en la herramienta tenéis una parte, como os decía antes, que se llama la hoja de recursos, ¿vale? Yo ahí puedo ir introduciendo los recursos y los costes de los recursos por un lado y después asignar esos recursos a las tareas, ¿vale? Y entonces así tendré el coste de mi proyecto, ¿vale? Como decía antes, vuelvo a repasar los costes de las tareas y que van a totalizar el coste del proyecto. Siempre se computan como costes de recursos, humanos o materiales, o costes fijos de las tareas.
Aquí hay una cosa importante también, bueno, para las personas que, bueno, es una situación que se suele dar en todas las organizaciones, para las personas que queráis indagar también un poco más en este tema, que es que se pueden utilizar dos conceptos, que son tasas, ¿vale? Una tasa estándar o un coste por uso, que se llama, ¿vale? Ahí tenéis un poco el resumen. Juan, en este caso, tiene una tasa de 10 euros la hora. Es una tasa estándar, ¿vale? Es una persona, entonces tiene un tiempo que va a depender de la tarea a la que lo asigne, ¿vale? Las invitaciones tienen un coste de 1 euro. Es una tasa estándar también, ¿vale? Porque depende de las unidades, en este caso, o de las horas. Sin embargo, tenemos un coste por uso, otro concepto que se llama coste por uso, que es un coste fijo del recurso, ¿vale? Que no depende del número de horas, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a contratar, pues eso, si voy a contratar un proveedor para que me haga determinada tarea del proyecto, ¿vale? Que me haga pues un análisis de situación de los competidores, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Un benchmarking que se llama. Y por eso me va a cobrar pues 1.000 euros, pues ese es un coste por uso, no es un coste estándar, aunque es un recurso, el proveedor en sí mismo también, ¿no? Entonces, si metéis tenéis que hacer una identificación de los recursos de vuestro proyecto y de cuántos cuestan, de qué tipo de coste tienen y asignarlo a las tareas. Asignar los recursos a las tareas y os aparecerá algo pintado como tipo lo que veis ahí, ¿vale? 50 invitaciones, luego 50 euros por ahí, 8 horas de Juan, 80 euros, ¿vale? Una serie de costes fijos y entonces me totaliza pues el coste total fijo presupuestado del proyecto, ¿vale? Voy a volver un momento a la herramienta para mostraros otro de los casos que tenemos aquí. A ver, perdóname un segundo. ¿Vale? Ahí veis, por ejemplo, que yo aquí puedo ir sacando distintas columnas de indicadores, ¿vale? No quiero entrar mucho en detalle de esto, pero bueno, sí que para que las personas que tengáis interés podéis descargar la herramienta y empezar a hacer pruebas así sencillas para aprender a manejarla, ¿no? Entonces, tenemos por una parte nuestra hoja de recursos, ¿vale? Con sus costes y tal, y por otra parte, pues tenemos dentro de cada tarea, si volvemos aquí al diagrama de Gantt, pues la asignación de los recursos a las tareas, ¿vale? Que esto aquí aparece en modo de columnas. Si vamos también a la información de la tarea, tenéis aquí una parte de asignar recursos, ¿vale? Veis aquí el menú asignar recursos, donde aparecen, pues yo voy asignando. En este caso Juan es un recurso humano, entonces esto va a depender de las horas que utilice Juan, digamos, y las invitaciones son 50, entonces pongo aquí las unidades, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues me va calculando el coste total del proyecto, ¿vale? Coste total, vuelvo a recalcar, presupuestado, ¿vale? Vamos a retomar un poco un sondeo, para un par de sondeos más, para ver cómo vais, si vais siguiendo más o menos el webinar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Los costes reales, os habrá pasado seguramente, ¿vale? Difieren a menudo de los planificados, ¿eh? Por muy bien que hagamos la planificación, siempre puede haber riesgos, ¿vale? La gestión de riesgos es otro de los componentes de la metodología, pero siempre puede haber riesgos que yo no he estimado, puede haber cambios en el mercado, lo que sea, ¿no? Incluso los propios costes planificados pueden cambiar, ¿vale? ¿Cómo gestionáis estos cambios en vuestros proyectos? Según van cambiando los costes, los voy actualizando. No los reflejo, ¿vale? Pues en caso de que se utilice una herramienta como Project, si no, bueno, pues un Excel o lo que sea. Me sirve únicamente para presentar la planificación. Decíamos que mucha gente utiliza Project solamente para dibujar el diagrama de Gantt, ¿no? O para trabajar sobre plazos, tiempos. No reflejo los cambios o el avance de las tareas, ¿vale? Hay una parte en Project o en Project Libre donde yo voy indicando el avance. O bien, la tercera opción, guardo una línea base de costes al cerrar la planificación y controlo posteriormente los cambios y desviaciones sobre esta línea base. Vamos a dejar también unos minutos para que vayáis respondiendo a este cuarto sondeo a través de la plataforma. ¿Vale? Ya tenemos algunas respuestas. Ir respondiendo por aquí, por favor. Vale, tenemos algunas respuestas A, alguna D, vale, muy bien. Griselda, en este caso, nos ha contestado la D. La A, la D, ¿vale?
Sí que hay un par de personas, por lo menos, que están contestando la D, aunque hay otras que están contestando la A, ¿vale? Bueno, continuamos para dejar un poco de tiempo, este último cuarto de hora, por lo menos, a las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues esto, vamos actualizando los costes según van cambiando, ¿no? ¿Qué es aquí lo más correcto? Pues el D, ¿no? Es decir, como decía antes, una planificación que la guardo, porque eso cierro una planificación. Tiene que haber de alguna forma un acuerdo de todas las personas interesadas de decir, esto es lo planificado, este es el coste y el plazo planificado para mi proyecto, ¿no? Para la fiesta que quiero realizar. Y después lo que tengo que hacer es controlar esos cambios, ¿vale? Muchas veces si vamos actualizando las planificaciones, pues al final tenemos N planificaciones o N líneas base, ¿no? Aquí, bueno, pues lo que nos dicta las mejores prácticas de la planificación sería que debemos hacer una línea base de costes y después sobre esa línea base ir actualizando los costes, pero controlándolos sobre la previsión, ¿vale? Y pudiendo permitirnos actuar y anticiparnos a los posibles problemas que puedan surgir en el proyecto, todo a través de indicadores y demás. ¿Vale? Vamos a hacer otro sondeo para introducir ya algún concepto un poco más complejo sobre esta herramienta en estos últimos minutos que quedan, que es una cosa que suele ser también habitual, una problemática habitual. ¿Tienes que gestionar en tu empresa varios proyectos relacionados entre sí al mismo tiempo? Sí, porque comparten recursos, sí, porque unos proyectos dependen de otros, sí, porque comparten el mismo objetivo, o no, nunca lo he necesitado. Voy a dejar unos minutos también para responder a este último sondeo a través del apartado de preguntas. Me vais respondiendo, por favor, por ahí. Vale, ya tenemos algunas respuestas, que parece que sí, que hay bastantes personas que están diciendo la A, que comparten recursos, o la B y la C. Efectivamente, Omar nos dice la B y la C, claro, pueden darse, no son excluyentes, ¿vale? Pueden tener el mismo objetivo o depender de otros, ¿vale? Este es el concepto de la D, nos dice Guadalupe, no lo ha necesitado, ¿vale? Muy bien, has tenido suerte, no se te ha dado esta complejidad. Entonces, ¿de qué es lo que se trata aquí? De un concepto que está por encima del de proyecto, ¿vale? Que es el de programa o portfolio de proyectos, ¿vale? En nuestras empresas, muchas veces, bien porque los proyectos comparten recursos o bien porque un proyecto depende o son, pues si vamos a desarrollar un proyecto muy complejo, a lo mejor nos interesa dividirlo en fases y cada una es un proyecto en sí mismo porque tiene un entregable concreto y un plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso definimos un portfolio o un programa de proyectos, ¿no? Que es otro concepto de los que maneja la metodología, que nos permite, digamos, aprovechar las ventajas de gestionar los proyectos conjuntamente frente al gestionarlos por separado, ¿no? Una cosa que hacen muchas empresas a final del año, pues es hacer un programa de un portfolio, una definición estratégica de los proyectos para el año que viene, ¿no? Entonces eso es una agrupación de proyectos. Entonces una herramienta como Project Libre o Microsoft Project también nos permite gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, y con esto ya termino, ¿vale? Porque bueno, pues hemos contado muchas cosas hoy, ahora me diréis también en qué queréis indagar un poco más, ¿vale? Pero sí que sepáis, porque esto es una cosa pues que muchas personas tienen que gestionarlo, varios recursos están en distintos proyectos al mismo tiempo y tengo que saber si le tengo en un proyecto, pues que no puede estar lógicamente en otro y depende de que acabe esta tarea en este proyecto para el otro. Todo esto es una gestión de programas que una herramienta como Microsoft Project o Project Libre me permite también hacer, ¿vale? Y además me va a permitir identificar una parte importante que es la de las sobreasignaciones de recursos, ¿vale? Y tenéis otros dos conceptos muy interesantes de una metodología y de una herramienta como esta, que es el de sobreasignaciones. Si lógicamente tengo a Juan y a Juan le quiero utilizar para la fiesta y también le quiero utilizar para que me decore la casa, pues esos dos proyectos tengo que tenerlos en cuenta en paralelo, porque si no, porque va a haber dependencias de una tarea y la otra, ¿no? Por el uso del recurso. O puedo producir una sobreasignación, si le tengo al mismo tiempo en los dos sitios, me va a producir una sobreasignación y voy a tener un problema de planificación. Otro concepto es el de definición de un pool de recursos, ¿vale? Si yo defino un pool de recursos, eso me va a permitir utilizarlo en varios proyectos, ¿vale? Y luego, como os decía al principio, la parte de seguimiento. Hemos hablado hoy brevemente de la parte de planificación. Recordar, hemos visto alcance, tiempo, costes, ¿vale? Pero
lo fundamental que es no solamente que una herramienta como esta me sirva para dibujar el diagrama de Gantt y para ver qué fecha, en función de mis tareas, de mi duración, qué fecha estimo, porque en este caso es una fiesta, a lo mejor yo la quiero celebrar una fecha determinada y esa es la restricción, ¿vale? Pero en otro caso a lo mejor es al revés, yo sé que estas tareas me van a llevar este tiempo y quiero saber cuál es el plazo mínimo en el que puedo entregar mi proyecto, que también es otra situación muy habitual. Entonces, eso por una parte es planificación, pero luego lo fundamental es, voy a poder cumplir con esa planificación, entonces hacer un seguimiento. Entonces, como eso decíamos, está el concepto de línea base y los conceptos de indicadores o las distintas desviaciones, metodologías, como el método del valor ganado, ¿vale? Entonces, si con esto ya terminamos y vamos a dejar este último rato para preguntas, simplemente mostraros un pantallazo, que en este caso es de Microsoft Project, donde podéis ver que tenéis un proyecto con un pool de recursos y que los proyectos, un proyecto alfa y un proyecto beta, son dos proyectos diferentes, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, le llama proyecto, pero en realidad es un programa, es una agrupación de proyectos y puedo tener una persona que está en el proyecto de arriba y también está en el de abajo. Por ejemplo, es Jorge, y ahí veis que a la izquierda aparece un dibujito en rojo, que eso es una sobreasignación. Entonces, a través de la hoja de recursos, bien a través de Project o de Project Libre, puedo trabajar sobre esas reasignaciones, ver cómo tengo que trabajar con las asignaciones de Jorge para no tener ese problema de sobreasignación, ¿vale? Esto es lo que me permite una herramienta como esta de una forma más sencilla que lo que me pueda llevar a gestionar una herramienta como Excel, por ejemplo, y a través de las fechas y tal, ¿no? Ahí tenéis otro ejemplo, el ejemplo de la fiesta, el que hemos estado hablando, ¿vale? Con un pantallazo ya mucho más detallado, ahí veis que hay una EDT mucho más detallada, reservar el local, pues voy a hacer un listado de posibles locales, contactar con ellos, pedir un presupuesto, ¿vale? Ahí voy estimando pequeñas actividades, veis que ahí a la izquierda tengo el iconito amarillo del que os hablaba antes, ¿vale? Que es una restricción sobre esa tarea, si os posicionáis encima de eso, pues os dará más detalle de esa restricción. Y veis ahí que ahí arriba, vamos a ver un momento la herramienta, ¿vale? Hay una parte que se llama guardar línea base, ¿vale? Lo veis ahí. Entonces lo fundamental, como decimos, cierro mi planificación de tiempo y de costes y guardo una línea base. Esa línea base son las rayitas que tenéis ahí en ese proyecto en color gris. Y las rayitas que tenéis en negro es la completa, o sea, el avance, el grado de avance de las tareas que se van completando. Entonces veis que ahí tengo un ejemplo donde he sacado unos indicadores de duración. La duración prevista frente a la duración real, que me va computando los días en los que yo ya he realizado esas tareas y cuál ha sido la duración real. Y entonces eso me va comparando con la línea base y puedo ver si hay desviaciones, ¿vale? Entonces ahí veis que comparando las dos líneas, pues en la parte de reserva del local, ¿vale? He ido bien, me ha llevado 0,5 días según estaba previsto, pero en la parte de las pruebas de la música, pues ya voy mal, porque en la primera tarea he dedicado más tiempo, veis que ahí aparece la tarea como completada con una rayita negra, pero ya le he dedicado más tiempo del que tenía previsto. Entonces eso ha hecho que se me desplacen todas las tareas de abajo, veis que aparecen desplazadas respecto a su línea base, ¿vale? Entonces, nada, bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Estos son conceptos ya más complejos de planificación. A lo mejor os interesa quedaros solamente con la parte de planificación de tiempos, de diagrama de Gantt, pero bueno, un poco para que conozcáis toda la potencia de una herramienta como esta o una herramienta como Microsoft Project, y que conjuntamente con la metodología, como os decía, pues es la mejor forma de poder gestionar nuestros proyectos y los recursos asignados a estos proyectos y, bueno, pues intentar que no se produzcan diferencias respecto a lo planificado previamente, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos por escucharme. No sé si Yolanda, si ha podido recopilar, si hay alguna pregunta que podamos responder en estos últimos 10 minutos. Hola, Gracias, Yolanda. María. Hola. Hola. Hay un par de preguntas. La primera nos preguntan si se puede integrar, entiendo, el Project Libre al Project Server. Creo que es una pregunta bastante técnica. Sí, no conozco, no sé si nos puede precisar la persona que hace esta pregunta muy bien a qué se refiere. No sé a qué se refiere, si se refiere a integrarlo a nivel de una empresa o algo así si puedes, por favor, la persona Gerson que has hecho esta pregunta, precisar un poco más.
Si quieres, Yolanda, vamos Bueno, si revisando no, si hay alguna sí, pregunta más. Sí. paso a la siguiente. Otra pregunta que tenemos es si es complicado usar el diagrama de Gantt. Pues no, como os decía, bueno, como os decía, es importante quizá conocer algo sobre la herramienta antes de empezar a trabajar con ella, ¿no? Hoy este webinar pues, os ha servido un poco de introducción, pero sí que yo creo que es interesante, pues en internet podéis ver vídeos, tutoriales sobre esto, o esta herramienta Project Libre, en la propia página de la herramienta podéis descargar los manuales. Y bueno, sí, yo creo que es interesante leer alguna documentación antes de empezar a poner las tareas tal cual en el programa y tal, porque sí que, como decíamos a lo largo de la charla, pues le puede pasar hay gente que le puede pasar que le empiecen a salir limitaciones de estas amarillas que os decía sin pretenderlo, ¿no? Es decir, es importante aprovechar las mejores prácticas de la herramienta para luego no tener problemas con el diagrama de Gantt que estamos dibujando, ¿no? Hombre, si solo pretendo dibujarlo y sacar una imagen para ponerla en una presentación, pues no hay problema, pero si yo luego quiero gestionar el proyecto, pues sí que me puedo encontrar con que las tareas se me arrastran para un lado y para otro y yo no sé por qué, ¿vale? Entonces, sí que ahí creo que es interesante, pues antes de que empecéis a trabajar en una herramienta de este tipo, pues que o bien os hagáis un curso, veáis unos tutoriales, hay tutoriales de conceptos concretos en YouTube que podéis ver y que son bastante útiles para conocer estos conceptos, los de costes, ¿vale? A la hora de introducir los costes, ¿vale? Todo este tipo de cosas sí que yo recomiendo. Es sencillo el utilizarlo, pero bueno, es una herramienta que tiene bastante potencia, ¿vale? Sobre todo si hablamos de Microsoft Project, entonces es importante utilizarla bien, sí, yo creo. ¿Hay A ver, alguna? ¿hay alguna otra pregunta más? La siguiente. Nos pregunta Roberto si en Project Libre pueden usarlo dos usuarios que gestionen el mismo proyecto. Sí, o sea, ahí realmente esto al final lo que genera, claro, depende supongo que por ahí va la pregunta que os decía, que me decían antes del Project Server, ¿no? Aunque yo de esos temas técnicos no tengo tampoco mucho control, pero sí que supongo que referís a que se pueda utilizar a nivel de empresa de forma que las personas compartan, ahí depende de vuestra empresa qué herramientas de colaboración utilicéis, ¿no? Pero esto al final es un fichero que, lógicamente, si yo comparto el fichero con otra persona, pues la otra persona lo puede ver y trabajar sobre él y tal, ¿no? Entonces, si yo lo instalo en mi... Lo que sí que no hay es como hay, por ejemplo, para Microsoft Project o para Excel y tal, una herramienta tipo pues las de Google que habla de colaboración, o Microsoft también las tiene, donde puedo estar trabajando en la nube sobre el mismo proyecto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si os lo instaláis, yo la versión en la que os he contado es cliente, ¿no? Es decir, nos la instalamos en nuestro equipo. Entonces ahí, bueno, pues si las dos personas tienen que instalar un equipo, tienen que haber una forma de compartir ese fichero, digamos, para ir trabajando sobre él, ¿no? A través de una carpeta compartida o lo que fuera, ¿no? Pero sí que lo que no he visto son herramientas de colaboración ligadas a esta herramienta, ¿vale? Ahí sí que, o sea, tipo, pues eso, las que tiene Microsoft o Google, donde pueden estar varias personas modificando una misma hoja Excel, ¿no? Pero sí que al final, pues eso sí, es un archivo en el que pueden estar haciendo modificaciones varias personas si comparten ese archivo a través de alguna carpeta o cosas de este tipo. Tenemos otra pregunta. Guadalupe nos pregunta si son compatibles los archivos que genera Project Libre y Microsoft Project. Sí, sí, ya os decía al principio, Project depende mucho de las versiones, la 2013, que es la última que hay, es la más completa. Aquí en Microsoft Project se puede hacer a guardar como, ¿no? Y guardar como un fichero de Microsoft Project y luego lo puedo abrir desde Project. Y lo mismo al revés, pero bueno, si sois usuarios habituales de herramientas de tipo como LibreOffice y tal, sabéis que a veces hay problemas porque algunas cosas puede ser que se pierdan o que haya alguna incompatibilidad. Pero a priori sí, son compatibles, ¿vale? Lo único que totalmente, pongámoslo un poco entre comillas, porque sabéis, bueno, pues muchas veces también depende de las versiones que tengamos y tal. A lo mejor hay una funcionalidad nueva por ejemplo, si desarrolláis un proyecto en Microsoft Project,
que luego al abrirlo desde Project Libre os lo va a dejar abrir, ¿vale? Y lo va a traer casi todo, pero puede ser que alguna cosa se pierda, sí, os puede pasar, igual que ya os digo, en herramientas tipo las de LibreOffice que sustituyen al Word, Excel y todas estas. También nos preguntan si existe un manual de apoyo para esta herramienta. Sí, sí, efectivamente, sí. Si entráis en la URL esta que os decía, proyectlibre.org, donde os podéis descargar el ejecutable, os hay un apartado de documentación, ¿vale? Lo que pasa que de ahí tenéis manuales, también hay un apartado de, digamos, donde podemos hacer nuestras preguntas, ver si alguien ha tenido el mismo problema, etcétera. Lo que pasa que, bueno, como decíamos, estas herramientas gratuitas, pues como sabéis, dependen de gente que lo desarrolla desinteresadamente. Y lo mismo los manuales. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que pueda ser un manual de Microsoft Project, pero sí, en la web que os decía, www.proyectlibre.org, pues podéis ahí descargaros un manual, que está bastante bien para empezar con la herramienta, sí. Y luego ahí tenéis también un apartado de comunidad donde podéis ver más información y gente que ha resuelto, o sea, cómo hacer tal tema en la herramienta, todo ese tipo de documentación lo podéis tener en esa web, sí. Y bueno, ya por último tenemos una última pregunta de Francisco. Nos pregunta que si recomendarías el Project Libre como estándar para Mac. Sabe que existe Office para Mac, pero... Sí, sí, yo precisamente, Francisco, estoy utilizando un Mac, sí, entonces el Project Libre es el que os he mostrado, es la versión para Mac, sí, entonces sí que, como os decía antes, puede ser que a lo mejor te encuentres alguna cosa que no está traducida bien del todo, por ejemplo en español o alguna cosa de estas, ¿no? Pero sí que funciona bastante bien y sustituye bastante bien a Microsoft Project. Sí que lo recomiendo, sí. Yo lo utilizo porque, bueno, sabéis que Microsoft Project pues es una herramienta que la licencia es bastante cara, ¿no? Si estamos en una empresa y la empresa nos lo facilita, pues muy bien. Pero a nivel individual, pues mucha gente pues no puede acceder a una herramienta. Entonces, antes de utilizar un Excel o equivalente, yo sí que recomiendo utilizar una herramienta de este tipo y empezar a hacer un buen seguimiento de proyectos, como hemos contado, ¿no? Sí, siguiendo una metodología, sí que lo recomiendo. ¿Hay alguna cosa más, Yolanda? Hay una última pregunta, lo que pasa que no está muy relacionada con el webinar de hoy. Nos pregunta Griselda si realizamos webinars sobre seguridad de información. Respecto a este tema, te contestaremos por mail, porque ahora mismo, vamos, no conocemos que haya charlas. Sí, yo tampoco no lo sé. Sí, si puedes estar atenta a la página, se suelen avisar con tiempo a la página de Factor Humano Formación, que ahora contaré yo un poco más al final para cerrar, pues ahí se suele avisar de los webinars que hay. Sí, de seguridad de información yo tampoco sé en concreto si hay alguno próximamente. Bueno, pues esto es todo. Pues nada, gracias a todos por haber asistido esta tarde al webinar y nada, recordaros que, bueno, que esta es nuestra página, como decíamos al principio, Factor Humano Formación, y que actualmente está abierta la convocatoria del título universitario en Dirección y Gestión de Proyectos. Yolanda y yo somos también profesoras de este título y aquí podéis ver más información. En este caso es un curso bastante amplio, ¿vale? Y está orientado a la certificación PMP, que como os decía es una certificación bastante reconocida a nivel internacional y a nivel también de vuestro trabajo, de vuestro currículum, ¿vale? Y este curso os prepara para obtener ese certificado, ¿vale? Podéis tener más información en nuestra web. Y bueno, no me extiendo más, podéis contactar con nosotros a través de la página, tenéis distintas vías de contacto. Y muchas gracias por haber asistido esta tarde al webinar. Espero que os sirva que os haya servido, por lo menos para dar una idea inicial de esta herramienta y de la planificación la aplicación de una planificación a una herramienta de gestión de proyectos de este tipo, ¿vale?
Y nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Ya cerramos entonces aquí la sesión de hoy. Gracias.